Bueno, pues estamos y está aquí con nosotros. Le agradezco mucho, el ingeniero Carlos Valdés. Le agradezco mucho. Ahora sí que siempre platicamos con usted en los días que hay eventos como de este tipo. Usted es el director del Centro Nacional, pues justamente del CENAPRED, que tiene que reaccionar ante estas cosas. Estaba en una reunión que se hace cada vez que hay un temblor de 7 o de más de 7 grados, así lo entiendo. ¿Qué nos puede decir? Empezando por el epicentro, es un epicentro conocido. Es decir, común. Sí, es el epicentro en Pinotepa Nacional. Aquí nos iban a apoyar con, ¿cómo no? Por favor, ¿me permites? ingeniero. Con el mapa, el epicentro estamos viendo el estado de Oaxaca, al lado izquierdo Guerrero. Ese es el punto en donde se encuentra el epicentro de este sismo. Este epicentro es diferente a los que vimos para los otros sismos. Aquí está la simulación. Perdón, nada más, Pinotepa, lo vemos, es prácticamente donde Oaxaca confluye con Guerrero. Es correcto. Y el que habíamos, el de 8.2 del 7, es en la zona del Istmo. Es casi en la parte así es. con Chiapas, frontera con Chiapas, sigue siendo Oaxaca, pero el anterior de 8.27 de septiembre, cerca de Chiapas y en este caso cerca de Guerrero, de la zona de Ometepec, en la parte de Guerrero. Aquí tenían la simulación del sismo como lo presentó la alerta sísmica, en donde es interesante el observar el despliegue de la información, porque podemos ver cómo va avanzando las ondas sísmicas. Aquí está la parte, de nuevo ahí está el inicio del sismo y vemos nosotros en color rosa esta zona que comienza a desplegarse, son las ondas P, y las ondas importantes son las que vienen en este anillo de color amarillo. Como lo vemos, van avanzando lentamente. La parte del círculo rosa, las ondas P, están casi saliendo ya del estado de Oaxaca, entrando a Puebla y continúan con el avance. En este momento ya fueron activados las alarmas en la Ciudad de México y ahí viene la parte, hasta acá abajo está un número 33, 34, 35, en donde nos está indicando el tiempo desde que inició el sismo. Vemos que ya la primera onda fue sentida en la Ciudad de México, pero las importantes siguen siendo esta que viene viajando ahora ya a través de la parte del estado de Puebla. Este es el principio del funcionamiento. Se detecta en la zona del origen del epicentro y manda un alertamiento que da 70, 80 segundos. En este caso, dependiendo, así es. Fue mucho tiempo, decíamos, sí, más de un minuto el que tuvo las personas que escucharon la alerta sísmica en la Ciudad de México para ponerse a resguardo, y es enorme, digamos, en ese sentido es un éxito cuando ocurre en una zona tan distante, el epicentro de la Ciudad de México. Es correcto, a diferencia del sismo del 19 de septiembre, cuyo epicentro, aquí mostrado en el mapa de los sismos, el año pasado el Servicio Sismológico Nacional registró 26.413 sismos, y aquí vemos la ubicación del sismo del 19 de septiembre, y el sismo de esta fecha del día de hoy está más alejado, y es por eso que entonces el tiempo de aviso, además de que era profundo, este sismo fue de 60 kilómetros, el del 19 de septiembre del año pasado, y el del día de hoy es de 11 kilómetros en la superficie. Este es un recuento de los sismos que lleva registrado el Servicio Sismológico Nacional a la fecha. En 2008 son 3.753 sismos, y si lo podemos ver, tanto en el otro mapa como en este mapa, lo vemos principalmente la costa del Pacífico, alguna sismicidad a lo largo del Mar de Cortés, entre las Baja Californias y Sonora, y la parte del Istmo de Tehuantepec. Aquí están los 3 sismos justamente que han sido recientes. Le tengo que hacer esta pregunta, todos sí nos la hacemos. ¿Hay un vínculo entre los sismos? Es atípico, lo conocemos, no ha ocurrido en muchas ocasiones que en el lapso de 6 meses tengamos sismos de 8.2, de 7.2, de 7.1. ¿Hay un vínculo entre ambos o simplemente es fortuito? No, la respuesta es no, aunque pensaríamos que lo debería de haber. El recuento de 1900 a la fecha son entre 180 y 190 sismos mayores de magnitud 6.5. Si hacemos la división vamos a ver que tenemos 1,5 de estos sismos por año. En algún año se juntarán más, como lo estamos viendo aquí, y a pesar de que los dos del 7 de septiembre y del día de hoy están en la costa y están en la interacción de la placa de Cocos, que es lo que vemos hacia el mar, y la placa norteamericana en donde está el país, son elementos diferentes. No habría una relación. No es la misma falla, es decir, no están ni siquiera geológicamente se dice, es distinto. Es el mismo contacto, pero es distinto. La acumulación de energía no necesita
necesariamente afecta la generación del sismo. Por ejemplo, el primero fue el del 7 de septiembre, es muy difícil la afectación que pudo haber tenido para generar el del 19 de septiembre y lo mismo para el sismo del día de hoy. Dos temas que creo que son muy importantes. Bueno, la primera es, la semana pasada por vientos fuertes, o hace unos días, se cayeron unas antenas que estaban pues a más de 3.000 metros de altura y que servían justamente para emitir digamos, lo que detectan los sensores de la alerta sísmica en la parte de Oaxaca. De no haberse restablecido esa antena, hoy habríamos padecido porque no hubiéramos tenido los más de 60 segundos que tuvimos para reaccionar. Yo me atrevería a decir que no necesariamente. Aquí están marcadas las dos antenas que se habían dañado, y estas transmiten la parte de los sensores que están más en la parte suroriental de Oaxaca. El sismo del día de hoy, los detectores están a lo largo de la costa y las antenas transmisoras están más arriba, cerca. Pero de todas maneras, qué bueno que fueron reparadas, es un sistema importante y lo mejor aún este es un sistema que nos ayuda, pero lo dijiste muy bien, esos 80 segundos o 70 segundos pueden parecer mucho tiempo, siempre y cuando ya hayamos llevado a cabo una serie de tareas. Ingeniero, justamente sobre ese tema, va a haber réplicas. Ya, de hecho, hasta el último conteo que tenía yo, íbamos en más de cuántas tiene ya ahorita. Cerca de 190 hace menos de una hora. Por lo tanto, la mayoría son imperceptibles. Es muy probable que existan réplicas perceptibles. Ya tuvimos una de 5.9 no sé, más o menos una hora después del sismo. Hay mucha información, mucha desinformación que está corriendo, que es qué hacer en caso de réplica, las medidas. Yo sé que para ustedes es importantísimo que hoy las recordemos, porque es probable que se vuelva a sentir un sismo detectable. Es correcto, y sobre todo estamos ya en la noche, es más tranquilo, más calmado, la noche nos da otra sensación, y lo primero, como le indican aquí, verificar los puntos de seguridad en nuestra casa. Si la casa tiene 2 pisos, valdría la pena un punto en la parte superior, otro abajo, en el departamento, y hacer el simulacro, ir con la familia y colocarlos en ese sitio. Esto nos va a hacer sentir seguros y vamos a ver la ruta para llegar a ese punto. También debemos de recordar la parte de la mochila de emergencia, una mochila en donde debemos de tener comida y agua, debemos de tener una lámpara de mano con baterías, un radio portátil, una frazada, si esto es en la parte de la noche, no es una época de lluvia, no necesitaríamos un impermeable, pero también recordar que si en un USB, en este dispositivo electrónico, podemos guardar los documentos escaneados, actas de nacimiento, documentos importantes de la propiedad de la casa, de los vehículos, es y todo eso que tendría que estar ya listo. Debe de estar listo. Después de 3 temblores no nos darían tiempo. Todo esto tiene que estar listo y también recordar, generalmente las réplicas son inferiores al temblor inicial. Sí. En la mayoría de los casos. Esto simplemente también es para no generar temores que no necesitamos. Y además no siempre hay la garantía de que ocurran, hay una probabilidad importante en las primeras 24 horas, ya tuvimos una réplica importante, la de 5.9, entonces esperemos que no suceda una réplica mayor. Ingeniero, le agradezco muchísimo, como siempre, que en estos momentos esté con nosotros para darnos tranquilidad y sobre todo certidumbre en la información. Muchísimas gracias. Gracias.